Señor, gracias, Padre, por darnos la vida eterna. Amén. Si se pueden sentar, hermanos, es tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Que abramos nuestra Biblia en el Salmo número 103, por favor. You are all very welcome today. We're going to start reading Psalms 103, 13 through 14. Salmo 103, en el verso número 13. Again, that's Psalms 103, verses 13 to 14. Como es un solo servicio este día, entonces vamos a estar todos atentos. Nadie se va a dormir, eso es seguro. Since it's one service today, we're going to be paying attention and we're not going to fall asleep. Let's try not to fall asleep. Una recomendación, si usted tiene su celular allí, de preferencia apáguelo. A recommendation, if you have your cell phone, if you could please turn it off or put it in silent. Vamos a ser reverentes con la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Vamos a leer entonces 3 al 14. Dice así: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Psalms 103, 13, 14 says, Like as a father pitteth his children, so the Lord pitteth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. Vamos a hacer una breve oración, que el Señor nos dirija este día. We're going to pray and let God guide us. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Padre, gracias por el privilegio también que nos das de algunos de ser llamados padres aquí en la tierra, que nos has concedido hijos. Señor, confiamos en que tú nos seguirás dirigiendo. Por favor, usa hoy tu palabra en cada uno de nosotros para que seamos ayudados. Necesitamos que nos enseñes, Señor, que nos dirijas. Por favor, tú nos conoces perfectamente cómo somos cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Nuestro tema de este día es un padre, le puse por título, un padre compasivo. The title of this sermon today is A Compassionate Father. Primera cosa, First thing, demos gracias a Dios. let's give thanks to God. O estamos agradecidos hoy en primer lugar Or are we grateful to God? porque todos tenemos un padre en común. Because we all have a father in common. Si tú eres salvo por la fe en Jesucristo, tu Padre es Dios y mi Padre es Dios también. If you are saved by your faith in Christ, then my father is your father, and your father is my father. Y nuestro Padre es grandioso. Qué buen Padre tenemos todos, ¿no? And our father is wonderful. We have a wonderful father. Dios está, que usted entiende que Dios es un gran Padre. Do we understand that God is a great father? Y Dios espera que le imitemos. And God hopes for us to imitate him. Este texto que acabamos de leer This verse we just read es una comparación is a comparison. entre la compasión de un padre para con sus hijos, It's the comparison of a good father towards his children, así como lo es Dios para con todos aquellos que le honran. and God's compassion for all those who honor his name. Este verso que acabamos de leer, vamos a dejar algo en claro. This verse we just read, we're going to make something clear. Dios no nos imita a nosotros en cómo ser padres, ¿eh? God does not imitate us in how to be fathers. Nosotros debemos buscar imitar a Dios en cómo ser buenos padres. It should be the other way around. We should seek to imitate God.
no es, bueno, pudimos ver los diferentes modelos de padres que hay, ¿no? Y nos We could faltaron. see the different kind of models of dads there are, and there were a few missing. ¿Cuántos modelos de padre habrá con características diferentes? Of father models are there? Ahí hay una advertencia, ¿eh? And there's a warning. Los hijos sí buscan muchas veces imitar a sus padres. Children seek to imitate their parents or for their father a lot. Si el modelo es bueno, If the model is good, ese niño será un buen padre. that child will be a good father. Pero si el modelo es malo, But if the model is not great, entonces habrá futuros malos padres. then there will be future bad parents. Pero Dios no nos ha dejado solos. But God has not left us alone. Dios nos ha dejado un buen modelo de lo que es un padre perfecto. God has left us a perfect model. Así es Father que is. hoy vamos a aprender de Dios. Today we're going to learn from God. Voy a centrar esta predicación en conocer cómo es Dios en su faceta de padre. We're going to learn about God and how God teaches us to live and following that example of our Creator and Savior. Sí sabemos que la Biblia nos demanda que imitemos a Dios. We do know that the Bible demands us to imitate God. De hecho, el apóstol Pablo anhelaba imitar a Jesucristo, parecerse a Jesucristo. ¿Se acuerdan en Filipenses? The apostle Paul, seek to imitate God. De hecho, vamos, por ejemplo, voy a leer dos textos bíblicos We're going to read two verses or Bible verses donde se nos invita, ¿no? Y se nos da el ejemplo de imitar a nuestro Dios. where it invites us to imitate God. Dice Mateo 5:48, Matthew 5:48. sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Primera carta a los Corintios 11:1 dice, 1 Corinthians 11:1. sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo de Cristo. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Hay que tener cuidado a quién vamos a imitar, ¿eh? We have to be careful who we're going to imitate. Madres, Mothers, si usted mira if you see que su esposo en la calidad de padre that your husband is the quality of a father, no es como la Biblia lo demanda, his quality of a father is not how the Bible demands it. este consejo no les va, a algunos no les va a gustar, tal vez. This advice many are not going to like. No deje que su hijo imite a su padre. Don't let your child imitate their father. Se oye feo, ¿cierto? It sounds bad. La importancia de tener un buen ejemplo como padre. The importance of having a good role model father. Y si usted, madre, se pregunta entonces, ¿a quién va a imitar a mi hijo? And if you, mother, ask yourself, and who is my child going to imitate? Aquí está un buen ejemplo. Here is a good example. Dios. God. Dios también se presenta como padre. God also presents himself as a father. Él nos enseña cómo ser un buen padre. He shows us how to be a good father. ¿Sí? Vamos a conocer a Dios en su etapa de padre compasivo. We're going to learn about God's face as a compassionate father. Hay muchas áreas en las cuales Dios se presenta como padre. There are many areas in which God presents himself as a father. Solamente vamos a ver una fase el día de hoy, una We're etapa. going to see one face today. El padre compasivo. We're going to see the compassionate father. Es de lo que nos habla el Salmo 103 en el verso 13. It's what Psalms 103:13 reads about. Leámoslo una vez más el verso número 13. We're going to read verse 13 again. Léalo conmigo, por favor. Dice así, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Like as a father pitteth his children, so the Lord pitteth them that fear him. Algunos ya no tenemos a nuestros padres terrenales, Some of us do not have our parents, pero si usted es salvo por la fe en Cristo, but if you are saved in the faith in Christ, usted sigue teniendo un padre, you still have a father, un padre eterno, an eternal father, un padre que nunca morirá, a father that will never die, y usted siempre será su hijo. and you will always be his child. Casi nunca pensamos estas cosas,
We almost don't always think about these things, pero nosotros tenemos un Padre que realmente se compadece de nosotros. we do have a Father that is compassionate of us. Muchas veces olvidamos que Dios realmente se compadece de nosotros. Sometimes we forget that God is compassionate of us. Es cierto que hay malos padres aquí en la tierra, It's true that there are bad fathers or parents on this earth, pero Dios es un buen Padre. but God is a good Father. Hay veces que parece que Dios se olvida de nosotros, ¿cierto? It seems like God forgets about us, Pero hoy vamos a recordar que no es así. but today we're going to remember it's not that way. Dios nunca deja de ser compasivo con nosotros. God never stops being compassionate towards us. Una vez más, la Biblia enseña The Bible shows que Dios nunca deja de ser compasivo con usted. that God never stops being compassionate with us. Si es que usted ha puesto la fe en Jesucristo para que le salve. If you have put your faith in Christ, Si es que usted es un hombre temeroso de Dios. if you are a man afraid of God, fearful of God, sorry. Fearful, thank you, Petito. Entonces, ¿qué significa esa frase de que Dios es compasivo? What does that phrase mean? God is compassionate. O sea, número uno, Number one, ¿cómo es que Dios es compasivo? is it compassionate? ¿Cómo se manifiesta esa compasión? Is that compassion manifest? Vamos a ver en primer lugar cómo es que Dios es compasivo. We're going to see first how God is compassionate. Nosotros luego no entendemos cómo es que Dios es compasivo. Sometimes we don't understand how God is compassionate. Sí. A veces malinterpretamos lo que es la compasión. Sometimes we could misinterpret what compassion is. La compasión de Dios hacia nosotros es diferente a la compasión de nosotros hacia otras personas. God's compassion towards us is different from that compassion that we give to others. ¿Cómo es la compasión de Dios hacia sus hijos? How is God's compassion to his children? ¿Lo has pensado alguna vez? Have you thought about it? A veces usted va por la calle, Sometimes you're walking in the street, va manejando, you're driving, llega a una esquina, you reach a corner, hay una persona pidiendo dinero there's a person asking for money, y usted dice, voy a ser compasivo con esa and persona, you say, I'm going to be compassionate with that person. le voy a dar dinero. I'm going to give them money. Ese tipo de compasión que usted siente en ese momento That type of compassion you feel at that moment por esa persona for that person, es más bien una especie de lástima, it's more like pity, de sentimiento a sentiment por una persona desdichada. for a person is out in the street. Y se usa la palabra compasión, ¿cierto? And the word compassion is used, Pero no es el tipo de compasión que Dios siente por nosotros. but it's not the type of compassion God feels towards us. A veces una persona que es fuerte Sometimes a strong person siente compasión por una persona que es débil. feels a compassion for the weaker person. A veces una persona que es muy atractiva Sometimes a person who's very attractive siente compasión por alguien que no es muy atractiva. feels compassion for that one that is not too attractive. Pero ese no es el tipo de compasión que Dios siente por sus hijos. But that is not the type of compassion God feels towards his children. En la Biblia la palabra compasión, In the Bible, the word compassion, la compasión de Dios por sus hijos, God's compassion towards his children, significa amar, means to love, significa querer, to cherish, significa tener compasión. to have compassion, caress. Habla de un sentimiento It talks about a feeling or sentiment que nace desde las entrañas. that is born from the womb. Esa palabra compasión en la Biblia That word compassion in the Bible viene de una raíz que tiene que ver con la matriz. comes from a Hebrew word that means maternal womb, O con el vientre de una mujer. the maternal womb. Esa palabra compasión That word en la compassion Biblia in the Bible es un sentimiento muy profundo, muy grande. is a very profound feeling. Es más que sentir lástima. It's more than just feel pity. Nosotros a veces nos compadecemos de alguien por lástima, Sometimes we feel
pity or compassion for someone, pero Dios no se compadece de sus hijos por lástima. but God does not pity his children. Dios no está sintiendo lástima de ti. Dios siente compasión. God feels compassion towards you. Es algo más grande. It's something bigger. Es un amor profundo. It's a profound love. ¿Cómo lo entendemos? Understand this. Bueno, en la Biblia hay algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender ese sentimiento de Dios. In the Bible, we can find some examples of what that sentiment Ese, of God senti- is. ese sentimiento de compasión. That sentiment of compassion. ¿Sí? Dios no tiene un cuerpo físico, de acuerdo a la Biblia. God doesn't have a physical body according to the Bible. Pero la Biblia habla de Dios como aquel que se compadece en sus entrañas. The Bible does talk about God and the compassion he feels from his womb. Por ejemplo, An example, Mateo 9:36, lo voy a leer, escuche con atención. Matthew 9:36. Habla de ese sentimiento de compasión It's de talking about that Jesucristo. compassion, the type of compassion Jesus Christ had. Dice así, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Jesús estaba sintiendo algo más que lástima. Jesus was feeling more than just pity. Era un amor profundo It was a profound love. que lo sentía en su interior. You could feel it inside. Él realmente amaba al pueblo hebreo que vivía pues sin el conocimiento de Dios. He truly loved the people that didn't know about him. Él quería salvarles He wanted to save them. y sentía ese dolor en su interior. And he felt that pain in his inside. Si ve, no era solamente lástima, It's not just pity. era amor verdadero It was true love que se siente. that's felt. El apóstol Pablo era un hombre maduro en la fe The apostle was a mature man in his faith. y el apóstol Pablo llegó a experimentar ese tipo de amor. And the apostle experienced that type of love. Realmente Pablo amaba a la iglesia de He Jesucristo. truly loved the church of Christ. Pablo estaba dispuesto, si fuera posible, a dar la vida por He was ellos. willing to give his life for the church. Él no sentía solamente lástima, él sentía amor. He didn't feel pity, he felt love. Dice Filipenses 1:8, Philip escribió el apóstol. 1:8. Escribió el apóstol Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo, dice. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Cuando usted se conmueve por alguien, ¿dónde siente esa emoción? When you feel compassion for somebody, where do you feel that? Where does that feeling come from? ¿Lo ha analizado? Have you thought about it? En nuestra cultura nosotros decimos, me duele el corazón. In our culture, we say our heart hurts. El asunto es que la emoción la sentimos en el vientre. The thing is that we actually feel the sentiment in our stomachs. Sí, literalmente la emoción no se siente aquí. Literally, the feeling isn't up here. La emoción se siente aquí. The feeling is in the stomach. Por eso la Biblia habla de un asunto en las entrañas. That's why the Bible speaks of the womb. De hecho, cuando alguien tiene una emoción tan fuerte, inclusive llega a vomitar. When somebody has a very extreme feeling or sentiment, sometimes they throw up. Sí, la compasión de Dios es una emoción profunda, ¿no? The compassion of Christ is something profound, deep in. Nosotros los hombres fuimos creados a la imagen de Dios, Men were created to the image of God, hombres y mujeres. men and women. Aunque muchas veces se habla de la compasión, más refiriéndose a la mujer. Though the compassion is mainly referred to women. Quiero que busque conmigo un texto bíblico, por favor. Busque primer libro de Reyes, capítulo 3, en el verso 26. We're going to go to 1 Kings, Primer libro de Reyes, capítulo 3, en el verso 26. 1 Kings 3:26. Vamos a mirar en la Biblia cómo es este sentimiento de compasión, We're going to read in the Bible what this type of compassion is. ese sentimiento que Dios siente por sus hijos, que somos nosotros, por supuesto. That feels for his children.
who we are, y que lo tenemos todo el tiempo, and ¿eh? that we have it all the time. Y hoy lo estamos recordando, Today we are remembering it. que tenemos un Padre compasivo Passionate Father, y que Dios quiere que seamos como Él hacia nuestros hijos. and God wants us to be this way towards our children. ¿Lo tiene? Do we have it? ¿Se acuerdan la historia de dos mujeres eh, eh, que se presentaron delante del rey Salomón? Do we remember the story of the two women who presented themselves to King Solomon? Llevaron un caso delante de Salomón. They brought a case forward to the king. Estas mujeres vivían juntas. These women lived together. Una dio a luz un hijo, One gave birth to a child. 3 días después dio a luz la segunda. 3 days later, the second one gave birth. Pero una de ellas se acostó sobre su hijo sin darse cuenta y murió su hijo. But one of them slept on top of her child without noticing, and the child died. Y ella tomó el hijo de la otra mujer And she took the child of the other woman, y dijo que el que había muerto era de su compañera. and she said that the child that had died was the one of her friend. Y llevaron su caso ante el rey Salomón And they took their case to King Solomon, para que Salomón dijera de quién era el hijo. so Solomon could decide who the mother of the child was. ¿Y se acuerdan qué hizo Salomón? And do you remember what Solomon did? Dijo, traigan acá al niño Bring forth the child is what Solomon said, y denme una espada. and bring me a sword. Vamos a partir al niño en dos We are going to cut the child in half, y demos la mitad a cada and una. let's give the half to each mother. ¿Se acuerdan? Salomón tenía mucha sabiduría Solomon was a wise man, y él sabía and he knew que solo la madre verdadera mother iba a experimentar was going to experience ese sentimiento de compasión sentiment of compassion que nos fue dado de parte de Dios, given to us by God, porque Dios es compasivo because God is compassionate, y somos hechos a la imagen de Dios. and we are made to his image. Y sí podemos experimentar ese tipo de compasión. We can experience that type of compassion. El pecado muchas veces no nos deja experimentar eso, Times doesn't let us experience it. pero fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? We're made to the image of God. Vamos a ver si esta mujer sintió ese tipo de compasión del cual estamos hablando. See if these women felt that type of compassion that we are learning about. No es lástima, ¿eh? It's not pity. No es lástima por alguien que esté en una situación miserable. It's not pity for a person that's living a terrible situation. Es compasión profunda por alguien al cual se ama. A profound compassion for the one that loves. Dice el verso 26. Verse 26 in Kings 3. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, dice, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido su hijo? What would you have done if it was your child? ¿Qué hubiera preferido usted? Have preferred ¿Que se le quedara a alguien más to let the other person keep it, o que fuera partido en dos? or for it to be cut in half? Yo sé que ninguna madre hubiera querido que su hijo fuera muerto ahí. I know no mother would have wanted her child to die that way. Yo estoy seguro que hubieran preferido regalarlo. They would have preferred to give the child away. Lo hubieran sentido aquí en sus entrañas. They would have felt it in their womb. No hubieran podido con esa compasión. They wouldn't have been able with that compassion. Pues esa es la compasión que siente Dios por nosotros. That's the type of compassion God feels towards us. Desde que nos tomó por hijos, Since He took us as children, siempre ha sentido ese tipo de compasión. He has always felt that type of compassion. Nosotros a veces lo olvidamos Sometimes we forget y nos sentimos mal, and we feel bad, abandonados, abandoned, miserables, miserable, olvidados. forgotten. Nos olvidamos que Dios siempre está sintiendo ese tipo de compasión We por nosotros. forget that God is always feeling that type of compassion for us. No es lástima, It's not pity, es amor profundo, it's true love, es amor de Padre. the Father love. Miren, un ejemplo más Another example, de ese amor compasivo de Dios por sus hijos. that compassionate love of God for His children. Busque Génesis capítulo 43.
Let's go to Genesis 43, en el verso 29 al 30. verses 29 to 30. Una vez más, Génesis capítulo 43, verso 29 al 30. Again, that's Genesis 43, verse 29 to 30. ¿Sí tenemos un buen Padre en los cielos, sí o no? Do we have a good Father in the heavens? Es un Padre compasivo. He's a compassionate Father. El tipo de compasión que también experimentó un hombre llamado José. The type of compassioning man named Joseph experienced. ¿Usted recuerda la historia de José? Do you remember the story of Joseph? Tenía 2 hermanos, He had 12 brothers, en realidad medio hermanos, half brothers, pero él era hijo único de su madre. but he was an only child from his mother. Sus otros hermanos eran de madres diferentes, His other brothers were from different mothers, aunque del mismo padre. but from the same father. Y José fue llevado a Egipto como esclavo And Joseph was taken to Egypt as a slave hasta que se convirtió en soberano until he became sovereign solo por debajo del faraón. underneath Pharaoh. Ahora, en cierta ocasión, José supo que tenía un hermano Joseph knew at a point that he had a brother de la misma madre. from the same mother. Y la emoción de José fue tan grande, Joseph's emotion was very great. fue una compasión tan It profunda, was a profound compassion, de esa que se siente en las entrañas, that which you feel in your womb, que no pudo contenerse. that he couldn't contain himself. El tipo de compasión que Dios siente por nosotros. The type of compassion God feels for us. Dice el verso 29 al 30. Verses 29 to 30. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, dice, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. And he lifted upon his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother of whom ye speak unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. And Joseph made haste, for his bowels did yearn upon his brother, and he saw where to weep, and he entered into his chambers and wept there. Estaba tan contento José He was so happy que lo sintió en sus entrañas, ¿no? that he felt it, No pudo contenerse. and he couldn't contain himself. Ese es el tipo de compasión que Dios siente por nosotros. That's the type of compassion God feels towards us. O sea, piense cuánto ama a Dios a Think about aquellos a los que toma por hijos. how great God's love is towards those who are his children. ¿Cómo se manifiesta la compasión de Dios hacia nosotros que somos sus hijos? How does God's compassion manifest towards those who are his children? Hay muchas formas. There's many forms. Te voy a mencionar nada más 3. We're only gonna mention 3. Número 1, Number 1, Dios es compasivo desde sus entrañas. God is compassionate from his womb Cuando suple nuestras necesidades. when he supplies our needs. ¿Por qué Dios suple para nuestras necesidades? Why does he supply for our needs? Porque es un Padre compasivo. Because he's a compassionate father. ¿Sí? Te leo un texto bíblico. We're gonna read a verse. Escúchelo. Lamentaciones capítulo 3, en el verso 22 al 23. Lamentations 3:22-23. Jeremías nos recuerda Jeremiah reminds us que Dios God nunca se olvida de nuestras necesidades. never forgets our needs. Es tan compasivo He's so compassionate, que Él no puede olvidarse de nosotros, he cannot forget about us, que tenemos necesidad. that we have necessities, Y nos suple todos los días, ¿eh? and he supplies us every day. Hoy no te dejó sin nada. Today he did not leave you without anything. Hoy también suplió. Today he supplied as well. ¿Suplió Dios hoy, sí o no? Did God? Claro que sí, por eso estamos vivos. That's why we're alive. Te dio su aire, He gave you his air, su sol, his sun, el alimento que produce su tierra, that his earth provides. porque todo es de Dios. Because everything belongs to God. Nada es nuestro, Nothing is ours. pero Él nos permite tener estas cosas But he allows us to have these things todos los días. every day.
Dice Lamentaciones 3:22 al 23. Lamentations 3:22-23. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Habla de la compasión. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Otra área donde se manifiesta la compasión de Dios. Another area where God's compassion is manifested, Cuando clamamos a Él, when we pray towards him, cuando oramos a Él. Dios nos escucha siempre. God hears us every day. Él no cierra su oído a nuestras He oraciones. doesn't close his ears to our prayers. A veces pensamos que no nos oye, Sometimes we think he doesn't hear us, pero Él siempre escucha nuestras but oraciones. he hears our prayers. No siempre contesta como queremos, He doesn't always answer the way we would want, pero Él siempre nos escucha but he always hears us porque se conmueve de compasión. because he has compassion. David lo sabía. David knew it. Está el Salmo 116 en el verso 1 al 6. Leamos, por favor, o escúchelo que es el Salmo 116. Psalms 116, 1-6. Nos recuerda que Dios nos escucha porque Él tiene compasión de nosotros. Just because he has compassion of us. Dice así: amo a Jehová, dice, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las aguas del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. I love the Lord because he hath heard my voice and my supplications, because he hath inclined his ear unto me. Therefore I will call upon him as long as I live. The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me. I found the trouble and sorrow. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Ye, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and he helped me. Nunca olvidemos que la compasión de Dios se manifiesta todos los días. Let's not forget that God's compassion manifests every day. Cuando suple para nuestras necesidades, When he supplies for our necessities, cuando clamamos a Él, when we claim to him. una más. Dios es compasivo God is compassionate, aun cuando tiene que disciplinarnos. even when he has to discipline us. Aun cuando Dios nos disciplina, Even when God disciplines us, Él se compadece he has compassion towards us. cuando mira nuestro dolor. When he sees our pain, Madres especialmente, mothers specifically, ¿qué siente usted cuando están disciplinando con vara a su hijo? what do you feel when you discipline your child? Cuando están disciplinando a su pequeño que usted ama When you discipline the little one you love, y que usted quisiera quitárselo de las manos a su padre. and you would like to take him away from his father's hands? ¿No se compadece en su corazón? Don't you feel compassion in your hearts? Le voy a dar una recomendación a las madres. I'm going to give the mother a recommendation. Si su hijo merece la disciplina, If your child deserves the discipline, deje que su padre lo discipline, let the father discipline the child. aunque usted sienta los dolores en su corazón Even if you feel the pain in your heart o en sus entrañas. or in your womb. La disciplina muchas veces es necesaria. Discipline many times is very necessary. No significa que los padres odien a sus It hijos. doesn't mean that the father hates their child. Y yo sé que los padres que disciplinan por amor, And I know that the father who disciplines for love, les duele en su it corazón hurts them in their heart o en sus entrañas. or in their, Porque fuimos hechos a la imagen de Dios. because we were made in the image of God. Dios también nos disciplina si es necesario. God disciplines us if it's necessary. Y toda disciplina causa dolor, ¿cierto? Every discipline causes pain.
y Dios aún se compadece cuando nos está disciplinando. But God feels compassion towards us when He disciplines us. Él nos está disciplinando a veces He disciplines us sometimes, y le está doliendo en su corazón and it hurts Him in His heart. o lo está sintiendo en sus entrañas. Te leo un texto al respecto. We're going to read a verse. Jeremías capítulo 31, en el verso 18 al 20. 31, 18, 20. Aquí hay un ejemplo Here's an example cuando Dios disciplinó al pueblo de Israel. when God disciplined the people of Israel. Aquí se le llama Efraín. In this context or verse, it's known as ¿Lo tiene Jeremías 31, 18? Jeremiah 31, 18, 20. Muchas veces al pueblo hebreo se le llamó también Efraín. Many times the Hebrews Se le were llama, known as Ephraim. ustedes saben, se le llama Israel, They're known as Israel, judíos, Jewish, hebreos, Hebrews, por diferentes razones. for many different reasons. Pero a 10 tribus de Israel The 10 tribes of Israel se les llamó también Efraín. were also called Ephraim Efraín porque era la tribu más grande que los dirigía. because they were the biggest tribe that led them. Y en una ocasión Dios los disciplinó duramente. And in occasion, God disciplined them. Ellos se rebelaron contra They Dios. had rebelled against Christ. Merecían ser They disciplinados deserved to be disciplined para que fueran restaurados. so they could be restored. Y Dios los disciplinó, And God disciplined them, aunque le dolió a Dios. though it did hurt God. Todo el tiempo de la disciplina, Dios tuvo compasión de ellos. Throughout their time of discipline, God had compassion of them. Dice el verso 18 al 20. Verse 18 to 20 says, Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Después Dios contesta, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus, Thou hast chastised me, and I was chastised as a bullock unaccustomed to the yoke. Turn thou me, and I shall be turned, for thou art Lord my God. Surely after that I was turned, I repented, and after that I was instructed. I smote upon my thigh. I was ashamed, even confounded, because I did bear the reproach of my youth. Is Ephraim my dear son? Is he a pleasant child? For since I spake against him, I do earnestly remember him still. Therefore my bowels are troubled for him. I will surely have mercy upon him, saith the Lord. ¿Quién no se alegra de tener un padre compasivo? Who isn't grateful to have a compassionate father? Ahora, muchos somos padres aquí en la tierra. Many are fathers here on this earth. Algunos tenemos hijos. Some have Todavía. children. Still, Dios no quiere que sintamos lástima por ellos. God doesn't want us to feel pity for them. Dios quiere que sintamos compasión, God wants us to feel compassion, ese amor profundo, that profound love, porque son nuestros hijos, because they're our children, porque Dios nos los ha prestado, because God has let us have them for a moment, porque es un privilegio tener hijos. because it's a privilege to have children. Si usted los tiene, If you have them, tenga compasión de ellos. be compassionate of them. Es lo que Dios nos enseña. It's what God teaches us. A los que van a ser padres, To those that are going to be fathers, que Dios les permita ser padres. may God allow you to be fathers. Piense esto. Think about it. Dios quiere que seas un padre compasivo God también. wants you to be a compassionate father.
que estés dispuesto a suplir para sus necesidades, to be willing to help in their daily needs or supply in their daily needs, que les escuches cuando ellos quieren hablar, to hear them when they want to talk porque eres su padre, because you're their father, que estés dispuesto a disciplinarlos si es necesario, to discipline them when it's necessary porque eres su padre. because you are their father, No disciplinarlos para matarlos, not to discipline them to kill them, sino para but restaurarlos, to restore them, para to enseñarles. teach them, Disciplina con compasión. discipline with compassion. Segunda cosa de Dios. Second thing, La Biblia dice que Dios se compadece. the Bible says that God has compassion or is Dice compassionate. dice el verso 13. Verse 13, Se compadece Jehová de los que le temen. God is compassionate of those who fear him. Ahora, ¿de quién se compadece Jehová? Who does God have compassion for? ¿De quién se compadece Dios? Does God have compassion for? ¿De quién dice la Biblia que Dios se compadece? Who does the Bible say that God has compassion for? Está claro ahí, ¿cierto? It's clear there. ¿De quién dice? Who does it say? De los que le temen. Those that fear him. La pregunta es, ¿quiénes son los que le temen a Dios? The question is, who are those that fear him? Todos los hombres y mujeres son creación de Dios. Every woman and man are creation of God. Todos los que somos descendientes de Adán y Eva Those who are descendants of Adam and Eve somos llamados creación de Dios. are named creation of God. El pecado nos aparta de Dios, dice la Biblia. Sin tries to keep us away from God. Todos nacemos separados de Dios por el pecado. We are all born separated from God Todos. through sin. Each one of us. Y somos vistos como la creación de Dios. And we're seen as the creation of God. La Biblia no nos llama hijos de Dios, The Bible does not call us children of God, pero Dios nos ofrece la oportunidad de ser hechos sus hijos. but the God offers us the possibility of becoming his children. Para que un hombre se convierta en hijo de Dios, For a man to be a child of God, necesita creerle a Dios, he needs to believe in God, creerle que somos pecadores, to believe that we are sinners, que nuestro pecado nos aleja de Dios, that our sin takes us away from God. pero que Dios puede perdonar el pecado por Jesucristo, But, repite, que Dios puede perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo. sins through Christ. Ese fue el mensaje de Jesucristo, ¿cierto? That's the message of Christ. Cristo cuando vino a esta tierra anunció salvación. When he came to this earth, Christ- salvation, Cristo anunció perdón de pecados. pardon for salvation. Cristo anunció que Él iba a morir en la cruz. He announced that he was going to die on the cross. Cristo murió en lugar de todos los hombres pecadores. He died for all of the sinners. Y Cristo es el único que tiene poder para perdonar los And pecados. Christ is the only one who has the power to forgive. Esta potestad recibió Jesucristo de su Padre. Este mandamiento recibió Jesucristo de su Padre. This is what Christ received from his Father. La Biblia dice que solamente los que ponen la fe en Cristo son hijos de Dios. To put their faith in Christ have salvation. En primer lugar, estos son los que temen a Dios. Firstly, these are the ones that fear Christ. ¿Sí? Dice San Juan capítulo 1 en el verso 12 al 13. ¿Quiénes son hijos de Dios? Búsquelo por favor conmigo. San Juan 1, 12 al 13. John 1, 12, 13. Si usted no ha rechazado la salvación que viene a través de Jesucristo, usted es hijo de Dios. If you have received salvation through Christ, you are a child of God. Si usted ha rechazado el mensaje de salvación, usted no es hijo de Dios todavía. Have rejected salvation through Christ, you are not a child of God. Dice San Juan capítulo 1 en el verso 12 al 13. Chapter 1, verses 12 through 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Who are those that fear God? Aquellos que se dejan guiar por Dios, Those who let God guide them. aquellos que se dejan guiar por la palabra de Dios, Those who let the word of God guide them. aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Guided by the Holy Spirit. Estos son los hombres que, según la Biblia, temen a Dios. That fear God, as the Bible says. Por eso Dios se compadece de ellos. That's why God has compassion of them. Dice Romanos 8:14, Romans 8:14 says, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Es obvio, It's obvious. es normal, It's normal. es natural It's natural que Dios se compadezca de sus hijos. that God has compassion of his children. Es cierto que Dios también tiene misericordia de los que no son aún sus hijos. It's true that God has compassion for those that are still not his children. Dios da su sol para todos, God gives his son for everybody. para sus hijos y los que no son sus For hijos. those that are his children and that are not his children. Igual la lluvia, The rain, igual el aire. the air. Pero Dios tiene un cuidado especial para sus hijos. Special, specific care for his children. ¿Acaso Dios hace diferencia? Does God make a difference? Por supuesto. Yes, he does. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre las 10 plagas? Remember when we learned about the 10 plagues? Donde Egipto representaba a los que no confían en Dios When Egypt represented those who did not trust in God, y el pueblo hebreo representa a los que confían en Dios. and the Hebrews represented the ones who do have Y faith Dios, in God. y Dios dejó muy en claro que Él sí hace And diferencia. God made sure to show that he does make a difference. De hecho, usted mismo lo hace. We do it. Somos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? We're made to the image of God. Y los que tenemos hijos, And the ones that have children, te pongo un ejemplo bien claro. clear example, Usted lleva a su hijo de 3 años al parque you take your child of 3 years of age to the park, y hay muchos niños ahí and there's many other children there, de 3 años también. 3 years also. Y usted, si puede, And if you can, tal vez ayude a algún niño que no sea su hijo. you'll help a child that's not your own. Pero ¿por quién tiene usted cuidado especial? But who do you specifically have more care for? ¿A quién usted está cuidando ahí? Who are you keeping an eye on the most? ¿A quién está usted mirando? Who are you looking at? ¿A quién va a auxiliar si las cosas se ponen difíciles? Who are you going to help if things get difficult or complicated? No me diga que a los otros niños, Don't tell me that the other children, porque no es cierto. because it's not true. Usted va a ver por su hijo, You're going to see for your own child, porque es su hijo, because it's your child. porque es suyo, ¿cierto? It's your own. Todos hacemos eso. Everybody does that. Tenemos esta imagen de Dios. We have this image of God. Es obvio que Dios se compadece de los que le temen It's obvious that God has compassion for those who fear him de una manera in a especial, special way, con esa compasión with de that corazón. in the heart. ¿Se acuerdan las dos mujeres que fueron ante Salomón? You remember the 2 women that came unto Solomon? Las dos eran madres. Both of them were mothers. ¿Cuántas se compadecieron de ese pequeño vivo todavía? How many were compassionate of that small child that was still alive? ¿Qué dijo la que no era la madre? That wasn't the mother. ¿Se acuerdan qué dijo? What did she say? Ni tú ni yo, pártanos, dice, Nor you nor thine. porque no era su hijo. Because it wasn't her child. Sí, hay una compasión especial por tus hijos. There's a special compassion for your own child. Y si usted es hijo de Dios, You're a child of God porque ha puesto la fe en Cristo, because you put your faith in him. entonces usted es especial delante de Dios, ¿no? Special to God. ¿Cuánta compasión tiene Dios por usted? That's the compassion that God has for you. Esa palabra se compadece That word, he's compassionate. está en un tiempo presente continuo, se llama. It's in a continuous present. Significa que Dios siempre está teniendo compasión. That God is always compassionate of us. Cuando usted está en rebeldía, You're
being rebellious, Dios sigue teniendo compasión de usted. God still has compassion of you. Cuando usted está alegre, When you're happy, Dios sigue teniendo compasión de usted. God still has compassion. Cuando usted está sufriendo, Dios sigue teniendo compasión. If you're suffering, God still has compassion for you. Desde el día en que Dios se toma por hijo, From the day that God takes you as a child, Dios nunca deja de sentir He compasión por never ti. stops feeling compassion for you, Jamás. ever. Eso es un gran significado en esa palabra de se compadece. It's a great meaning for the word Dice, being compassionate. dice Isaías capítulo 30 en el verso 18 al 19. Escucha lo que dice Isaías capítulo 30. 18 to 19. Dice, escribió Isaías. Por tanto, dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. For the Lord is the God of judgment. Blessed are all they that wait for him, for the people shall dwell in Zion at Jerusalem. Thou shalt weep no more. He will be gracious unto thee at the voice of thy cry. When he shall hear it, he will answer thee. Así es que Dios quiere que seamos compasivos también, God wants us to be compassionate, como Él es compasivo. how he's compassionate. Y Dios quiere que seamos compasivos con nuestros hijos. He wants us to be compassionate with our children. Si puedes ayudar a otros, ayúdalos. You can help others, help them. Pero no hay que ser candil de la calle. But let's not be fake. ¿Sí entiende? Do we understand? Especialmente con tus hijos, Especially with your children, porque son tus hijos. because they're your children. Termino con esto. We're going to finish with this. Dice el Salmo 103 en el verso 14. Psalms 113, 113, 14, Verso 14. 113, verse 14. Nos enseña por qué Dios se compadece. It shows us why God is compassionate. Dice el verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Oh, no, sorry. Back to the beginning verse. Psalms 103, actually 14. For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust. ¿Por qué Dios se compadece a nosotros? Why is he compassionate of us? Porque nos conoce. Because he knows us. Esa frase es importante, ¿eh? It's important. Dios nos conoce. Knows us. Significa It means que Dios sabe cómo estamos hechos that God knows how we're made, emocionalmente emotionally y and físicamente. physically. Él sabe exactamente cómo somos. That's exactly how we are. Él sabe exactamente cómo pensamos. That's exactly how we think. Él sabe por qué sufrimos. He knows why we suffer. Él sabe por qué lloramos. He knows why we cry. O sea, Él nos conoce. He knows us. ¿Sí? Miren, Él conoce nuestro temperamento, He knows nuestras debilidades, our weaknesses, nuestras rebeldías, our nuestros pecados. our sins, our O sea, rebelliousness Él sabe con lo que estamos batallando. we're struggling with. ¿Sí? Por eso Él tiene compasión de nosotros. That's why he's compassionate of us. Dios sabe que algunos de nosotros no queremos pecar en ciertos casos, pero Él sabe que somos débiles también. He knows we're weak. ¿Sí? ¿Alguien está luchando con algún pecado? Is anybody struggling with a sin? Don't answer. ¿A alguien le cuesta dejar la ira? Is anybody having a hard time getting rid of anger? ¿A alguien le cuesta dejar los insultos? Or is anybody having a hard time getting rid of making insults? ¿Alguien está batallando con alguna mala actitud? Is anybody struggling with a bad attitude? No por eso Dios te odia hoy. God doesn't hate you. Dios quiere que cambies. God wants you to change. Dios no quiere que sigas así, He doesn't want you to be that way. pero Dios es compasivo. But he's compassionate.
Él sabe con lo que estás He batallando knows what you're struggling with, y Él sabe lo que necesitas. and He knows what you need. Por eso Él es compasivo, porque Él conoce lo deficiente que somos. That's why He's compassionate, because He knows our struggles. ¿Sí? A veces decimos que sabemos todo, Sometimes we say we know everything, que somos fuertes, that we're strong, que podemos. that we can. No es And cierto. it's not true. Ni sabemos, We don't know. ni somos fuertes, Be strong, ni podemos. nor can we. Por eso siempre la estamos regando, ¿no? That's why we're always messing up, making mistakes. Siempre estamos en problemas Because we're always in trouble con la esposa, with the wife, con los hijos, with the children, con todos, ¿no? with everybody. Y Dios lo sabe, And God knows it. ¿sí? Que Él nos hizo, ¿ok? He made us, Y Él sabe cómo nos afectó el pecado. and He knows how much sin has affected us. ¿Cómo podemos explicarlo con los hijos? How can we apply this with the children? Bueno, Padre, tengamos compasión de los hijos. Father, let's be compassionate of our children. Ellos también son como nosotros. They are also like us. Tienen sentimientos, They have feelings, tienen emociones, emotions. tienen fallas, They have sí, tienen caídas. they have falls. Y hay que tener compasión de We ellos. have to be compassionate of them. No significa que hay que ser tolerantes en todo. Doesn't mean we have to tolerate everything. No significa que hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Doesn't mean we let them do whatever they want. No, significa que hay que estar dispuestos We have to para ayudarlos. have the willingness to help them. Si caen, If they fall, hay que ayudar a we have levantarlos. to help them stand up. ¿Sí? Hay que ser compasivos. We have to be compassionate. Última parte. Last part. Dios también toma en cuenta el material del cual estamos hechos. God also considers the material we are made of. Y esta es la última parte del Salmo 103, verso 14. The last part of Psalms 103, verse 14. Dios sabe de qué estamos hechos. It's what we are made of. Y nosotros muchas veces olvidamos de qué estamos hechos. Forget what we're made of. ¿De qué estamos hechos usted y yo? Made of. ¿Lo ha pensado? Have you thought about it? Usted dice de carne. We could say flesh. ¿De qué estamos hechos? What are we truly made of? Lea conmigo el verso 14. Let's read verse 14. Porque Él conoce nuestra condición. De que se acuerda de que somos y somos polvo. Somos tierra. We're dirt. Somos barro. ¿Y en qué me ayuda a saber eso? And how does that help me? Eso habla de nuestra debilidad. It's about our weakness. Somos pasajeros. We're just here for a small amount of time. Lo dice el verso 15 también, ¿cierto? Verse 15 also says it. Porque somos polvo, somos pasajeros. Somos de poca duración. O sea, nos vamos pronto. Sí dice el verso 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella, dice, y pereció y su lugar no la conocerá más. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, as he flourisheth. Miren, Dios se compadece de nosotros God has compassion towards us porque sabe que tenemos poco tiempo. because he knows we have a small amount of time left. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta tierra? How much time do we have left on this earth? ¿Cuántos años tiene usted? How old are you? 30 años, 30 years, 40 años. 40 years. ¿Cuánto cree que va a vivir? How long do you think you're going to live? Bueno, yo pienso tal vez vivir 100 años, pero ¿usted cuánto? He plans on living 100 more years. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿A los 80 años? Are you going to live up to your 80s? ¿Tal vez los 90? Possibly 90s? ¿Cuánto nos falta? How much time do we have left? ¿Has pensado eso? You thought about that? Dios sabe que tenemos poco tiempo God knows we have a little amount of time left. y Él sabe And he knows que lo primero que necesitamos that the first thing we need antes que se acabe el tiempo before our time is over es la salvación de nuestra is alma. salvation. Si usted no lo aprovecha, If you do not take advantage of this, usted se perderá eternamente. you're going to be lost eternally. Cuando usted muera físicamente, When you die physically, cuando su cuerpo regrese al polvo, when your body returns to dust, si usted no logró la salvación, if you do not receive salvation, que es un regalo de Dios, that's a gift of God. pero es por la fe en Cristo, Faith in Christ. pero si usted no lo aprovecha, But if you don't take advantage of it, usted quedará separado de Dios. separated from God. Dios es eterno. God is
Dios tiene todo el tiempo. God has all the time. Dios nunca envejece. He never gets old. Él ha existido siempre. He has always existed. Para Dios el tiempo no significa nada, Time doesn't mean anything, pero para nosotros sí. but for us it does. Y Dios es tan compasivo And God is so compassionate. que te ha hablado una y otra vez He's spoken to you once and again, y te ha dicho que eres pecador and He's told you that you're a sinner y que necesitas perdón de tus pecados and that you need forgiveness for your sins, y que Dios ofrece perdón gratuito, and that God gives us salvation. que solo necesitas venir a Cristo para que te The only perdone thing you need to do is come to God, y Él te regala la and salvación He will gift you with salvation solo por gracia. only through grace. Es un regalo de Dios que no merecemos. It's a gift from God that we do not. ¿Cuántas veces has escuchado esto? How many times have you heard this? Que Dios quiere salvarte That God wants to save you, y tal vez has dicho que no. and many times you've said no. Dios está más preocupado por nosotros God is more worried about us que usted mismo por usted, than you yourself, porque Dios sí se acuerda de que eres polvo, because He remembers that we're made of dust, pero usted y yo luego olvidamos que somos but polvo. you and I forget that we're dust. Dios sabe qué día vamos a morir God knows that one day we're going to die, y que será pronto, and it's going to be soon, porque no vivimos muchos años, because we don't live very long, pero usted y yo no queremos pensar en eso. but you and I don't want to think about that. Dios es más compasivo con nosotros God is more compassionate towards us de lo que nosotros somos hacia nosotros mismos. than what we are to our own selves. Dios se compadece de nosotros porque somos polvo, dice. God has compassion of us because we are made of dust. Aún Dios sabe que los que somos sus hijos ya, Even God knows that those who are His children now, Él sabe que vamos a morir. we're going to die. Todos vamos a morir aquí en este lugar. ¿Sí? Pero Dios sigue siendo compasivo. But God is so compassionate. ¿Cuántas veces nos ha extendido el tiempo? Has He extended our time? ¿Cuántas veces has estado en la cama enfermo How many times have you been que, pe- homesick que pensabas que ibas a morir? that you think you're going to die? Y Dios fue compasivo, And God was compassionate. sabiendo que vas a morir de todas maneras. Anyways, ¿Cuántos accidentes has sido librado? since you had, Y Dios ha sido compasivo. God has been compassionate. Sí, somos bien frágiles. Yes, we're frail. Por eso Dios se compadece de nosotros. Like, No es lástima, not pity es un amor profundo por su creación. for His creation. Es un amor profundo especialmente por sus It's hijos, profound love, especially for those who are His children, que Dios quiere que estemos preparados cuando Él venga por nosotros. to be prepared for when we go to Him. ¿Por qué los padres tenemos que ser compasivos con nuestros hijos? Why do parents have to be compassionate with their children? Porque ellos también son polvo. Because they're also dust. Tú no sabes cuánto tiempo vas a tener a tus hijos. You don't know how long you'll have your children. Algunos padres han experimentado ese terrible dolor de perder un hijo. Many parents have experienced the pain of losing a child. Yo estoy seguro I'm sure que si hubieras sabido que ese día lo perderías, that if you knew that day you were going to lose them, hubieras hecho algo mejor por ellos antes. you would have done something better for them earlier. Somos polvo. We're dust. Acuérdate de tus hijos. Remember your children. Aprovechemos el tiempo ahora. Let's take advantage of the time now. Cada oportunidad con ellos Every opportunity we have with them, para escucharles, to hear them, para suplirles, to supply them, para disciplinarles si es necesario. discipline them if it's necessary, Ser compasivos to be compassionate, porque pronto se irán. because soon they'll be gone. Los hijos deberían enterrar a los padres, Children should be the ones that Pero- bury their parents. pero muchos padres toca enterrar a sus hijos. Many parents experience burying their own children, Y esa es la realidad. and that's the truth. Pero podemos aprender de Dios, But we can learn from God que Dios es compasivo. that God is compassionate. Tenemos un gran reto. We have Nos alegra por una parte saber a que challenge, nos alegra por una parte saber que tenemos un Dios compasivo, ¿cierto? and we're happy to know that we have a compassionate Father, Que somos hijos con un Dios compasivo. the children of a compassionate God. Pero también tenemos este compromiso, Compromise que debemos ser padres compasivos. to be Padres y madres compasivos. others. Que Dios nos ayude por su palabra. May God help us with His word. Vamos a orar, los invito a que se pongan de pie. Pray. We're going to ask everyone to stand. Vamos a dar gracias. We're going to give thanks. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pedimos que uses bien tu palabra en cada corazón
Padre, por favor, si esta mañana hay alguna persona que no es salva porque no ha venido a Cristo para que perdone sus pecados, Padre, ayúdale por tu amor, Señor, por tu compasión, que tu Espíritu Santo dirija a aquella alma si ha vivido, Señor, sin salvación, para que tú le perdones gratuitamente y para que tú puedas tener la salvación eterna también. Padre, enséñale, por favor, si aquí o en cualquier lugar que nos pudieran escuchar, alguien necesita la salvación y por mucho tiempo tú has estado hablando a su corazón. Señor, ayúdales, por favor, para que puedan gozar de esa nueva posición que es ser llamados hijos tuyos. Señor, y llamarte así nuestro Padre celestial. Ponemos en tus manos a cada persona que necesite hoy la salvación. Pero Padre, también ayuda a nosotros que ya somos salvos por la fe en Cristo, que tenemos la posición de hijos. Padre, ayúdanos a que seamos hijos que anden en tu temor, porque tú eres nuestro Padre perfecto, que siempre se compadece de nosotros, que nunca nos deja sin suplir las necesidades básicas, que nunca cierra sus oídos a nuestros clamores, que nunca nos deja sin corrección si lo necesitamos, pero lo haces con amor, Señor, porque tú eres un Dios de compasión. Padre, ahora ayúdanos que también nosotros podamos ser así para con nuestros hijos aquí en la tierra. Padre, por favor, dirígenos, porque al imitarte a ti, traemos gloria y honra a tu nombre también. Padre, ayuda especialmente a aquellos padres terrenales que están batallando y porque somos débiles, Señor, porque somos polvo también. Ayúdanos en tanto hay tiempo. Padre, ayúdanos porque el día de mañana no sabremos si llegaremos. Ayúdanos porque podríamos quedar hoy. Ayúdanos porque nuestros hijos podríamos perderlos hoy también. Señor, en esta tierra nada es seguro. Señor, por favor, te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas y que nos ayudes a que nosotros permitamos que tú gobiernes nuestra vida también. Padre, por favor, ten misericordia de aquellos que hoy por alguna debilidad batallan con algún aspecto de su vida. Puede ser su temperamento, puede ser alguna adicción, Señor, puede ser cualquier cosa, cualquier debilidad. Señor, ayúdales, por favor. Tú que eres el Dios de la compasión. Padre, gracias por este día que nos reunimos, Señor. Gracias porque este día recordamos del privilegio de ser hijos y del privilegio también de ser padres. Padre, muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.